Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Falta luz. Llovió y hay que agradecer. Gracias, Señor, por la lluvia que has enviado hace 2 días. Clamamos por lluvia y mucha gente estaba clamando, Señor. Y gracias por la lluvia. Que siga lloviendo. Hace bien. Lluvia de esperanzas también necesitamos en este tiempo, ¿no? El tema que quiero abordar hoy tiene que ver con la impunidad. Una queja ciudadana de hace muchos años es la impunidad. Hay sectores beneficiados por la justicia lerda, por la justicia cómplice. Entonces no podemos combatir adecuadamente la corrupción, que es una de las epidemias. La corrupción es una de las grandes enfermedades sociales, económicas, morales de la República. En estos días, esta semana, se está cuestionando, criticando severamente la decisión judicial que declaró, no sé si inocente, a un sacerdote toqueteador, acosador, y hubo indignación, justificada indignación, ¿verdad? Porque cuando cuestionamos la impunidad de los políticos, estamos cuestionando la impunidad, sea de políticos, de sacerdotes, de quien sea, ¿verdad? Y hace daño que un sacerdote sea liberado y digamos que la decisión judicial deje un manto de dudas sobre la decisión tomada. Hace daño porque, bueno, en el caso de la religión católica, debilita la capacidad de exhortación, de sugerencia, de cuestionamiento que hacen sus líderes al gobierno, por ejemplo. Claro, porque si hay uno entre los suyos, entre sus iguales, que comete un error y es perdonado por la justicia, pierde autoridad, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No tenemos claro lo que pasó, pero nos duele también a nosotros, ¿verdad? Y quiero decirlo esto, ¿verdad? Yo no soy quien para condenar a nadie. Simplemente estoy exponiendo que la decisión ha sido incorrecta, que ha debilitado la posición de los que sugieren, exhortan, critican. Está debilitada la posición. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Y si nosotros no negociamos con nadie la palabra de Dios, lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Y tiene que ser cuestionado y tiene que ser castigado, ¿verdad? El tema del sacerdocio. Conviene hablar desde la óptica bíblica sobre ¿es tiempo de los sacerdotes o no es tiempo de los sacerdotes? Y vamos a irnos para ello a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 11 al 12. Jesús dispone los ministerios, los ministros del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Dice, él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. No parecen sacerdotes. Es curioso, repito. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los ministerios centrales hoy. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No hay sacerdotes.
El sacerdote es una figura del Antiguo Testamento. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? El ministro es un hombre que fue preparado y llamado, que tiene el llamado de Dios para cumplir una de estas funciones centrales, ¿verdad? Para pastorear, para evangelizar, para enseñar, para profetizar. El propósito es edificar el cuerpo de Cristo, capacitar a otros para que ejerzan un ministerio. ¿No hay sacerdotes hoy? Bueno, vamos a ir a lo que dice el apóstol Pedro en el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero vosotros, dice, refiriéndose a nosotros, cada uno de los que están viendo este video, ¿verdad? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En algunas versiones habla de real sacerdocio. En la traducción de Dios habla hoy, habla de un sacerdocio al servicio del rey. Es decir, cada uno de nosotros somos sacerdotes al servicio del Rey de Reyes, de Dios, de Jesús. Real sacerdocio o sacerdotes al servicio del Rey. Sacerdotes del Rey, dice nueva versión internacional. Fuimos llamados a ser real sacerdocio, sacerdotes del Rey, para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, a su luz admirable. Entonces, cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Cuál es la función del sacerdote? Y hoy la función del sacerdote es mediar, intermediar entre la gente y Dios. En nuestras casas, los jefes de familia somos los sacerdotes de la casa. Intermediamos entre nuestra familia y Dios. Oramos por nuestra familia, bendecimos a nuestra familia, clamamos por nuestro grupo familiar, por lo que pasa bajo nuestro techo. Ese es el sacerdocio que hoy está vigente. Cada uno de nosotros somos los sacerdotes. El sacerdocio del Antiguo Testamento es del Antiguo Testamento. Hoy, el mandato de Dios, de Jesús, es: apacienta las ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Y qué significa apacentar? Y alimentar, alimentar a la grey, darles conocimiento, predicarles la palabra, que crezcan espiritualmente. Ese es el propósito. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento era hacer el sacrificio de las ovejas, ¿verdad? De los corderos, derramar la sangre sobre el altar, ¿verdad? Hacer el sacrificio, ¿verdad?, de expiación de pecados. Pero una vez que Jesús ya murió, el Cordero de Dios fue sacrificado, dio su vida por nosotros, ya no hay más ningún sacrificio que hacer. Hoy en día ya no hay sacrificio que hacer. Hoy hay que apacentar a las ovejas, hay que profetizar, hay que enseñar, hay que evangelizar y predicar. Esa es la misión que tenemos enfrente. Y para eso hay 5 ministerios centrales. ¿Y quién apacienta a las ovejas? El pastor. El pastor es el que cuida de sus ovejas. Entonces, lo que estoy diciendo no tiene otra fuente más que las Escrituras. En cuanto a la pasada manera de vivir
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El que se convierte al cristianismo, el que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, es nueva criatura. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, se debe despojar del viejo hombre, del pecador que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el hecho de tener un hábito, de tener una sotana, no implica que uno es un nuevo ser, una nueva persona que ha renacido, que ha nacido de nuevo, ¿verdad? No implica que es linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? ¿Por qué tenemos que recibir a Jesús para ser linaje escogido? Nación santa, como está escrito. Porque la sangre de Jesús, ¿quién es el que lleva el linaje? ¿Quién es el que inicia un linaje? Es el varón. Es el varón. Ustedes saben que en ganadería los grandes campeones son los iniciadores de una progenie valiosa, ¿verdad? Por eso los grandes campeones cuestan mucho dinero. Y hay grandes campeones toros de distintas razas que tienen varios dueños. Grandes ganaderas que se adueñan de un toro. Entonces, 3 meses el toro le presta servicios a las vacas de la estancia tal. Los siguientes 3 meses el toro le presta servicios a las vacas de la otra estancia. ¿Por qué? Porque está iniciando un linaje de altísima calidad genética. Es el macho, en el caso de los toros, ¿verdad? Es el varón el que inicia el linaje. Jesús inicia un linaje escogido, el linaje escogido. Por eso mucha gente sigue a María. No es María, no es otro, no es Expedito, es Jesús el que inicia el linaje. Y si nosotros nos sometemos a Jesús, le seguimos a Él, somos eso que describe Pedro y que voy a volver a leer porque es interesante esto. Vosotros sois linaje escogido, somos renacidos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y pertenecemos a su linaje. Somos sacerdotes de Él, del Rey de Reyes, ¿verdad? Nación santa, somos separados, apartados. Pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿adquirido a qué precio? Al precio del sacrificio de Jesús. Al precio de haber derramado su sangre fuimos adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay gente que proyecta externamente la imagen de que pertenece al linaje escogido y usa un manto que lo diferencia. Se viste de una manera diferente para decir, yo soy, ¿verdad? No. Por eso ocurre lo que está ocurriendo en estos días. Un sacerdote es llevado a la justicia. Y puede ser un pastor, puede ser un evangelista también. Pero lo ideal, lo justo, lo correcto, es que no nos engañemos entre nosotros. Y aquí la pregunta es, ¿los jueces se dejaron influenciar por el hábito, por la sotana? Porque eso es lo que se está diciendo en estos días. Es tremendo esto. Es tremendo el daño que se produce. Por eso es bueno hablar con absoluta honestidad de estos temas. El sacerdote es una figura del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el sacerdote es el jefe de la casa, la cabeza de familia. Linaje escogido, sacerdote del rey, pueblo adquirido. Entonces, tenemos que hablar claro del tema. En estos tiempos en que leí que la Cámara de Diputados aprobó una exhortación al Poder Ejecutivo para que
los templos vuelvan a abrirse y recibir a más gente de la limitada cantidad de personas que hoy las autoridades sanitarias han dispuesto, ¿verdad? Es decir, el tema espiritual es administrado por el Estado, por el gobierno, desde una perspectiva sanitaria. Y debe ser así. Y lo que los pastores y los exponentes del sector de fe dicen es que los templos, los pastores, los evangelistas, los profetas, los misioneros, para no decir apóstoles, ¿verdad? Los maestros, son mucho más respetuosos de las normas sanitarias que los supermercados, que los colectiveros y que cualquier otra actividad comercial, mercantil, artística, ¿no? Donde más se respetan las normas es en un templo, es lo que dicen. Bueno, eso está por verse y no es cierto desde el momento que alguien de un templo cometió un error y fue perdonado por la justicia. Ese es el daño que hoy se nos hace. Si nosotros queremos decir, no, nosotros las personas de fe somos los respetuosos de las normas, con justa razón van a decir, pero ¿qué van a decir ustedes? ¿De dónde salieron con eso? Falsos, hipócritas nos van a decir. El daño que han hecho con esta decisión judicial hay que saberlo medir en su real magnitud. ¿Quién salió beneficiado de esto? Los que cuestionan a los hombres de fe, los que cuestionan a los pastores, a los sacerdotes, los que dicen ahí están, después no quieren decir allí están, con justa razón. Leí en Twitter alguien que dijo que deliberadamente se declaró la impunidad justamente para crear estas condiciones de cuestionamiento severo al sector de la fe. ¿Tendrá razón? No sé. ¿Qué dice la conferencia episcopal? Emitió un comunicado deslindando responsabilidades, pidiendo perdón. Es lo que cabe, ¿verdad? Lo hizo. Hay un comunicado. Yo no leí. Si calla, hipócritas van a decir. Hay que fijar posición sobre estas cosas. O si no queda como que hay una actitud complaciente, permisiva, cómplice. ¿Qué dicen? No sé. Probablemente se pronunciaron, yo no leí. Pero es bueno hacerlo. Debe haber un pronunciamiento. ¿Qué va a pasar con el sacerdote? ¿Va a ser expulsado? ¿Ya fue expulsado? ¿Todavía no? Debe ser expulsado. O bien dársele un tiempo y que se arrepienta. Porque vivimos en un periodo de gracia, de perdón, ¿verdad? Y Dios perdona 70 veces 7, pero hay que hacer todo el procedimiento. No callarse y ocultar, ¿verdad? Hay que poner la cara, hay que dar la cara. O si no, ¿qué diferencia hay entre los políticos y los sacerdotes? Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Me refiero a los políticos cuestionados judicialmente y a los sacerdotes cuestionados judicialmente, que reciben impunidad. Da igual, ¿verdad? Entonces, son tiempos difíciles, confusos, tiempos de oscuridad, y se nos ordenó a nosotros ser luz y sal. Si de entre nosotros, en vez de ser luz, somos oscuridad,
Bueno, tenemos que hablar claro del tema. Tenemos que hablar muy claro. No quiero alargar el tema, pero si un ministro tiene el propósito de contribuir al fortalecimiento y al crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en vez de cumplir su misión en ese sentido de fortalecer y hacer crecer, debilita y achica el cuerpo de Cristo, hay que decirlo y hay que tomar medidas. No podemos enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía. No voy a alargar, lo dejo hasta aquí. Que tengan muy buenas tardes y sigamos orando para que el Señor siga enviando lluvias. Había un déficit enorme de agua sobre el suelo. Gran parte de ese déficit se cubrió, pero hace falta más. Que el Señor haga llover sobre nuestro suelo para honra y gloria de su nombre. Y que tengan muy buena tarde.